Buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Una semana más, un día más, un día más. Y con esta tertulia terminamos el mes de junio, lo cual quiere decir que el mes de la próxima tertulia ya julio, lo cual quiere decir que ya entramos en el séptimo mes, lo cual quiere decir que el tiempo se va acortando. Entonces, a ver, que la pregunta es simple: ¿qué hacemos con el tiempo? ¿Qué hacemos con la vida? Pero mientras tanto vamos a conversar, vamos a escuchar la palabra de Dios, esa palabra de Dios que se va a recitar, proclamar en todas las iglesias católicas del mundo, más en muchas de las iglesias ortodoxas, más en muchas de las iglesias de la Reforma. La palabra de Dios siempre tiene cabida para todos. Pero nosotros vamos a, siguiendo el orden establecido por la Iglesia, vamos a leer las lecturas correspondientes al domingo 13 del tiempo del año. Así que vamos a escuchar. A gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Primera lectura del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: «Yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos». Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: «¿Qué podemos hacer por esta mujer?». El criado le dijo: «Mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano». Entonces dijo Eliseo: «Llámala». El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: «El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos». Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 88. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije: tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es un gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza. Y con tu fuerza realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez por siempre. Y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el fragmento del Evangelio está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versos 37 al 42. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: «El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su padre, a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado.
Y el que recibe a un profeta por ser profeta recibirá paga de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá de su recompensa. Y esto es palabra del Señor. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. María, tengo un dolor terrible de barriga. Ay, Antonio, ¿dónde vamos a encontrar un médico ahora? Ay, no sé, pero necesito un médico y no quiero ir al hospital. Una situación como esta se puede solucionar llamando a los médicos de la red de Somos Community Care al 833.somos Nueva York o visitando somoscommunitycare.org. No sufra sin necesidad. Somos Community Care tiene un médico para usted que habla su idioma y sabe lo que necesita. Visítenos en somoscommunitycare.org o llame al 833.somos Nueva York. Les recordamos que la misa en honor al Divino Niño Jesús ahora es el primer domingo de cada mes en la parroquia de San Juan Bautista, localizada en el 213 West de la calle 30 entre la 8ª y 7ª avenida, al lado del Madison Square Garden. Para mayor información, www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas, o llamando al 212-244-4778, 212-244-4778. Pasó un día Eliseo por Sunem. Vivía allí una mujer principal que le insistió a que se quedase a comer. Y desde entonces se detenía allí a comer cada vez que pasaba cerca. Así aparece en la lectura en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso 8. Esta es la lectura primera que se proclama este domingo 13º del tiempo ordinario. El texto bíblico continúa haciendo referencia a dos datos importantes. En primer lugar, esta mujer de Sunem sugiere a su marido preparar en la casa una habitación para que el profeta Eliseo pueda hospedarse allí cada vez que pase de camino. En segundo lugar, Eliseo recompensa aquel gesto de hospitalidad con una solemne promesa. El año próximo por esta época tú estarás abrazando un hijo. La mujer practica la hospitalidad con un profeta, y él profetiza que el premio a su acogida será el don de la vida. A la hora del premio, Jesús no puede ser menos generoso que el profeta Eliseo. Considerando nuestra propia vida, también nosotros podemos con toda razón cantar eternamente la misericordia del Señor, como nos invita el Salmo 88. El cristiano sabe que su fidelidad al Señor no quedará sin recompensa. Si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 8. En el llamado discurso del envío, Jesús dirige a sus discípulos unas palabras que sin duda parecían muy extrañas en un ambiente en el que se valoraba tanto la familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, nos habla Mateo, capítulo 10, verso 37. Jesús no desprecia a la familia humana, pero establece una jerarquía de valores que reflejan la generosidad que exige el seguir al Maestro. En consecuencia, Jesús presenta ante sus discípulos el horizonte de una amplia familia universal que todavía no pueden imaginar. El que le recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Es sorprendente esta identificación que comporta la actitud de recibir a los discípulos del Maestro.
Con ello llegan Jesús y su Padre Celestial. El que recibe a un profeta tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo tendrá recompensa de justo. Jesús promete una recompensa inesperada a quien ofrece hospedaje al mensajero y escucha con atención al mensaje. Muchos de nosotros imaginamos a un profeta reconocido y admirado por todos, y consideramos un honor recibirlo. Pero el Evangelio nos invita a considerar la realidad de cada día. El que da a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a alguno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. 3 palabras merecen nuestra reflexión. Un vaso de agua fresca. De un vaso de agua evoca una de las obras de misericordia por las que un día seremos juzgados. Con esta imagen el Señor nos exhorta a prestar atención a los sedientos de agua, de consuelo, de cultura, de amistad. En segundo lugar, un discípulo del Señor. Con frecuencia sentimos la tentación de aplicar este título a los que nos agradan. Necesitamos la luz del Espíritu para poder discernir la presencia del discípulo que el Señor nos envió para anunciarnos el Evangelio de la vida. Una recompensa prometida sería el último término. Hemos de reconocer que solemos esperar una recompensa terrena e inmediata por nuestras buenas obras. Pero el Maestro es discreto. En realidad, la verdadera recompensa es precisamente la compañía del Señor. Señor Jesús, tú nos llamas a seguirte con generosa radicalidad. Los bienes que dejemos no dejan de ser bienes. Tú no nos pides que los despreciemos, pero nos ayudas a comprender el bien incomparable de vivir tu vida y de entregar la nuestra por ti y por nuestros hermanos. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. ¿Está evitando ir al doctor porque no encuentra uno que hable su idioma? No espere más. Somos Community Care. Tiene un doctor para usted que habla su idioma y comparte su cultura. Somos es una red de 2.500 médicos primarios en la ciudad de Nueva York que han estado presentes en su comunidad en los peores momentos de la pandemia, haciendo pruebas de COVID, poniendo vacunas y dando comidas. Su doctor de Somos es su compañero de vida y estará con usted y con su familia en los peores momentos para celebrar los mejores logros. Encuentra a su doctor primario visitando somoscommunitycare.org o llamando al 833. Somos Nueva York. Les recordamos que la misa en honor al Divino Niño Jesús ahora es el primer domingo de cada mes en la parroquia de San Juan Bautista, localizada en el 213 West de la calle 30 entre la 8ª y 7ª avenida, al lado del Madison Square Garden. Para mayor información, www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas, o llamando al 212-244-4778, 212-244-4778. Bien, continuamos nuestra tertulia de hoy. Nuestra tertulia que es continuación de la tertulia de ayer. Ayer habíamos comenzado a hablar sobre la figura de San Pablo y hoy vamos a llenar esa presentación biográfica
intelectual de Pablo. Recordemos que para conocer a Pablo profundamente hay dos libros. Uno, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y otro, una colección de cartas de Pablo. Se han atribuido una serie de cartas que son falsas, otras que son resúmenes, etc. Pero como quiera hay 7 cartas genuinas que nos presentan su pensamiento. Luego también Pablo utiliza 3 nombres. Saúl, que es de origen hebreo y solo aparece en los relatos de su conversión. Este era posiblemente su verdadero nombre, y quizás sus padres lo llamaron así en homenaje a Saúl, el primer rey de Israel, que pertenecía por casualidad a la tribu de Benjamín, igual que la familia de Pablo. Segundo nombre, Saulo. Saúl, nombre judío; Saulo, el mismo nombre que Saúl, pero en griego. Como el apóstol todavía se movía en medio de gente que hablaba griego, no es lógico, no es ilógico que utilice este nombre, que tradujera su nombre, en vez de Saúl le dijera Saulo, por discrepancias con el idioma griego. Y finalmente se llama Pablo, que aparece siempre en las cartas. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Saúl? Pues cada uno tiene sus razones de ser, y es la forma de presentarlo. ¿Qué oficio tenía Pablo? En sus cartas dice que hacía trabajos manuales, pero no aclara cuáles son. Sin embargo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cita el capítulo 18, versos 2 y 3, nos sabemos que era fabricante de tiendas de campaña. Lo cual no es extraño, ya que Tarso, la ciudad donde había nacido, era famosa por la fábrica del cilicio. El cilicio era una tela fuerte hecha de pelo de cabra para las tiendas de los nómadas, que tenían una gran resistencia al calor y a la lluvia. Al convertirse y hacerse predicador, pudo haber prescindido de su profesión, ya que al mismo tiempo era común que los predicadores vivieran de las colectas de la gente, o de familias pudientes que los mantenían. Pero Pablo dice en sus cartas que nunca quiso hacer uso de este derecho, y que jamás recibió dinero por predicar, porque no quiso ser una carga para nadie. Por eso siguió ganándose la vida como fabricante de tiendas. O sea, o vivir de la predicación o vivir del propio trabajo. Y él prefiere vivir de su propio trabajo que de la predicación, aunque está full time, tiempo completo, predicando. Semejante esfuerzo de predicar y trabajar era extenuante. Él mismo lo cuenta en una carta, la primera a los Corintios, capítulo 4, verso 12. Él nos dice: nos agotábamos trabajando con nuestras manos. Aún así, el dinero que ganaba era poco y no le alcanzaba. Tuvo pues que trabajar doble jornada y hacer horas extras para poder comer. Pero aún trabajando de noche pasaba necesidades. No siempre podía comprar comida ni ropa, debió soportar el hambre y la desnudez, y llegó a vivir como un pordiosero. No obstante todas sus penurias, jamás descuidó el servicio a las iglesias. Es conmovedor su testimonio. Cito: debí afrontar trabajos y fatigas. Pasé muchas noches sin dormir. Sufrí hambre y sed. Estuve muchos días sin comer. Padecí frío, aunque anduve casi desnudo. Y además de todo esto, mi afición diaria, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se angustia sin que me angustie yo? ¿Quién sufre escándalos sin que me desespere yo? Lo podemos ver y ampliar más en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 27 al 29. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118.
Les recordamos que la misa en honor al Divino Niño Jesús ahora es el primer domingo de cada mes en la parroquia de San Juan Bautista, localizada en el 213 West de la calle 30 entre la 8ª y 7ª avenida, al lado del Madison Square Garden. Para mayor información, www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas, o llamando al 212-244-4778, 212-244-4778. Pablo esconde muchos misterios detrás de su toga, por así decir. Pero han pasado los años, han pasado los tiempos y no se sabe exactamente a qué se refiere, porque hay una cosa que aparece con cierta frecuencia en las cartas de Pablo, y es que es paciente de una misteriosa enfermedad. Por sus cartas sabemos que Pablo padecía una rara enfermedad que lo atormentaba y lo obligaba a reducir el ritmo de trabajo. Y aunque le pidió a Dios varias veces que lo sanara para poder desarrollar mejor su labor apostólica, nunca pudo librarse de la enfermedad. La describe de esta manera: para que no sea engreído, se me dio un aguijón en mi carne. Un ángel de Satanás me abofetea. 3 veces le pedí al Señor que me lo quite, pero Él me contestó: te basta mi gracia, pues mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9. ¿Cuál es la enfermedad que sufría Pablo? Aunque resulta difícil hacer un diagnóstico a la distancia, tenemos algunas pistas. El hecho de que se le llame un aguijón en la carne hace suponer que no se trataba de una enfermedad grave, sino más bien de algo molesto, algo que le causaba un fastidio constante. Ahora bien, por otra de las cartas sabemos que durante su segundo viaje al Asia Menor, una enfermedad lo obligó a detenerse en Cilicia, oportunidad que aprovechó para evangelizar la región. Y añade: a pesar de la prueba que significaba para ustedes mi cuerpo, no me mostraron desprecio ni rechazo, sino que me recibieron como a un ángel de Dios. Yo mismo recuerdo que quería arrancarme los ojos y si hubiera sido posible para dármelos. Por el hecho de que los gálatas querían arrancarse los ojos para dárselos a Pablo, podemos pensar que se trataba de una enfermedad de la vista. Esto nos recuerda que también el libro de los Hechos, aunque usando un lenguaje simbólico, dice que con motivo de su conversión Pablo sufrió un enceguecimiento que quizás le acompañó para el resto de su vida, y las duras condiciones en que luego tuvo que trabajar como cosedor de tiendas debieron de contribuir a agravar ese cuadro. Esta discapacidad que afecta a Pablo se explicaría las grandes letras con las que se veía obligado a escribir, el hecho de que siempre se necesitaba de algún secretario para redactar sus cartas, y la continua necesidad de tener a gente alrededor suyo que lo ayudara en sus misiones y en su predicación del Evangelio. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. ¿Está evitando ir al doctor porque no encuentra uno que hable su idioma? No espere más. Somos Community Care. Tiene un doctor para usted que habla su idioma y comparte su cultura. Somos es una red de 2.500 médicos primarios en la ciudad de Nueva York que han estado presentes en su comunidad en los peores momentos de la pandemia, haciendo pruebas de COVID, poniendo vacunas y dando comidas. Su doctor de Somos es su compañero de vida y estará con usted y con su familia en los peores momentos para celebrar los mejores logros. Encuentra a su doctor primario visitando somoscommunitycare.org o llamando al 833 Somos Nueva York.
Les recordamos que la misa en honor al Divino Niño Jesús ahora es el primer domingo de cada mes en la parroquia de San Juan Bautista, localizada en el 213 West de la calle 30 entre la 8ª y 7ª avenida, al lado del Madison Square Garden. Para mayor información, www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas, o llamando al 212-244-4778, 212-244-4778. Otra de las cuestiones que entran en el misterio de la vida de Pablo es si él era perseguidor de los cristianos. El rasgo más conocido de Pablo es el de haber sido, antes de convertirse, un perseguidor de los cristianos, eso no hay duda. Él mismo lo afirma 3 veces en sus cartas, a los Gálatas, 1 Corintios, Filipenses, pero curiosamente no añade nada más. En cambio, en los Hechos aumenta enormemente esta información. Dice que los perseguía a muerte, que empleaba todos los medios, que entraba casa por casa, sacaba a hombres y mujeres y los arrastraba a la cárcel, que los llevaba encadenados, que los torturaba y obligaba a blasfemar, que los perseguía con odio hasta ciudades extranjeras y que votaba favorablemente cuando se los condenaba a muerte. Todas estas ampliaciones son, sin duda alguna, una exageración por parte de Lucas. Ciertamente Pablo combatió a los cristianos, pero no con la hazaña y con el rencor contado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el libro relata su impresionante conversión camino a Damasco, seguramente el autor pensó que una gran conversión debía estar precedida por una gran persecución. Por eso abulta a propósito los datos que no corresponden a la realidad. También se lee, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que persiguió a los cristianos en Jerusalén. Lo cual no puede ser verdad, ya que el mismo apóstol sostiene que cuando viajó a Jerusalén, luego de convertirse, las iglesias de Judea no me conocían personalmente. Gálatas 1:22. Si Pablo hubiera hostigado o hubiera perseguido a los cristianos de Jerusalén, ¿cómo es posible que no los conocieran en esa ciudad? Después, debemos pues deducir que persiguió a los cristianos en alguna otra parte, pero no en Jerusalén. Por eso tampoco pudo haber participado y perseguido en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, como sostiene en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, el verso 52. Ahora, ¿dónde se convirtió Pablo? Según los Hechos de los Apóstoles, Pablo se convirtió en mitad de un viaje a Damasco cuando iba desde Jerusalén con una autorización del sumo sacerdote para tomar prisioneros a los cristianos y llevárselos a Jerusalén. Pero este viaje resulta muy discutible. En primer lugar, porque vimos que Pablo no vivía en Jerusalén, ni perseguía allí a los cristianos. En segundo lugar, porque Damasco pertenecía a otra provincia romana, a la provincia de Siria. Entonces, ¿cómo podían las autoridades de la provincia de Judea tener jurisdicción sobre la de Siria? En tercer lugar, porque las sinagogas de cada ciudad eran independientes y decidían libremente sobre la suerte de los delincuentes. ¿Cómo el sumo sacerdote de Jerusalén iba a dar autorización para apresar a la gente de Damasco? Todo esto nos indica que el viaje de Pablo a Damasco no tiene ningún fundamento histórico. Entonces, la pregunta viene, ¿dónde se convirtió Pablo? Por sus cartas podemos deducir que en la ciudad misma de Damasco, donde se hallaba viviendo. En efecto, Gálatas nos dice en el capítulo 1, verso 17, que después de su conversión, que entre paréntesis no aclara dónde ocurrió, viajó a Arabia y que luego regresó a Damasco. Si regresó a Damasco es porque allí vivía cuando se convirtió. ¿Y por qué Pablo, que era oriundo de Tarso, se había radicado de joven en Damasco? Pues parece ser que esta era una ciudad completamente rodeada por el desierto y era lógico que se necesitaran allí más que en otras partes las tiendas de campaña que él y su familia fabricaba. Por lo tanto, mientras estaba radicado en Damasco por razones laborales, Pablo conoció la nueva secta, la secta cristiana. Fue allí donde la persiguió y fue allí donde por una experiencia extraordinaria se convirtió. Por lo tanto, su conversión tuvo lugar en Damasco, no
camino de Damasco. Les recordamos que la misa en honor al Divino Niño Jesús ahora es el primer domingo de cada mes en la parroquia de San Juan Bautista, localizada en el 213 West de la calle 30 entre la 8ª y 7ª avenida, al lado del Madison Square Garden. Para mayor información, www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas, o llamando al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos descubriendo cosas de la vida de Pablo. Todo hombre grande tiene detrás un montón de misterios y de cosas extrañas. La prohibición de comer carne es otro de los capítulos que llaman la atención en la vida de Pablo. El libro de los Hechos afirma también que Pablo participó del famoso concilio de Jerusalén. ¿Qué fue este concilio? Cuando Pablo se hallaba evangelizando en Antioquía, otra ciudad de Siria, llegaron algunos cristianos tradicionales de Jerusalén y se escandalizaron al ver que los creyentes de Antioquía no se circuncidaban, cosa que en aquellos primeros tiempos se consideraba esencial para ser un buen cristiano. Pablo les explicó que, según él entendía, la circuncisión no era necesaria. Pero los recién llegados lo denunciaron en Jerusalén y estalló un grave incidente entre ambos grupos que terminó con la convocatoria a una reunión en Jerusalén, tradicionalmente llamado el Concilio de Jerusalén. Y a ella, como no podía faltar menos, asistió Pablo como delegado de Antioquía. En aquella reunión, siempre según el libro de los Hechos, Pablo trató de convencer a las autoridades de Jerusalén de que no les impusieran prácticas judías a los cristianos. Y aunque no lo logró del todo, se llegó a un acuerdo. Mediante un decreto se estableció que los cristianos convertidos solo debían cumplir 4 leyes. No comer carne sacrificada ante los ídolos, no casarse entre parientes, no comer carne sin desangrar y no comer nada con sangre. Los 4 acuerdos del Concilio de Jerusalén. A continuación, los participantes del concilio le pidieron al mismo Pablo que se encargara de difundir este decreto. Ahora bien, todo parece indicar que Pablo nunca participó de esta reunión, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, porque en su carta a los Corintios, cuando lo consultaban sobre cuáles alimentos pueden comerse y cuáles no, Pablo no menciona para nada este decreto oficial y da en cambio su propia opinión. Lo podemos leer en la primera de los Corintios, capítulo 8, verso 10. Segundo, porque en su carta a los Gálatas, contestándoles a algunos que sostenían que para la Iglesia oficial era obligatorio circuncidarse, tampoco cita el decreto que le hubiera servido de excelente argumento para ganar la discusión. Finalmente, porque el mismo libro de los Hechos dice más adelante que cuando Pablo viajó otra vez a Jerusalén, las autoridades le avisaron de la existencia de este decreto, del que Pablo no tenía ni idea, contradiciéndose con lo que había dicho antes. O sea, hablando claro y rápido, Pablo no estuvo en el Concilio de Jerusalén. Es cierto que él, en su carta a los Gálatas, alude a un viaje que hizo a Jerusalén para reunirse con las autoridades de la Iglesia. Pero no es el concilio, se trata de una reunión distinta. Porque en Gálatas dice que asistió movido por una revelación, y en los Hechos que asistió por una disputa. En Gálatas dice que solo se reunió con los notables, y en los Hechos con todos los apóstoles y presbíteros. En Gálatas que fue a exponer su evangelio, y en los Hechos a discutir las obligaciones que debían observar los paganos convertidos. En Gálatas dice que no le impusieron nada,
y en los Hechos, que le impusieron 4 cláusulas bastante duras. El libro de los Hechos termina de modo abrupto, de modo brusco. Dice que Pablo, después de realizar varios viajes por el Asia Menor, fue apresado y llevado a Roma en el año 60, y que allí permaneció 2 años en una casa que alquilaba, predicando la palabra de Dios, y punto, y nada más. ¿Por qué este escrito concluye de un modo tan repentino? No olvidemos que Lucas solo quería mostrar cómo la palabra de Dios pudo llevar a Roma de la mano de Pablo. Llegados a este punto, ya no le interesó continuar su libro. Por eso le dio fin aquí. Pero, ¿qué sucedió luego con Pablo? ¿Fue liberado? ¿Lo mataron? Es imposible saberlo. Hay una antigua tradición que en julio del año 64 el emperador Nerón desató una persecución contra los cristianos de Roma, y entre las víctimas que cayeron en esta ocasión también estaba Pablo. ¿Cómo lo mataron? Al parecer un verdugo le cortó la cabeza con una espada. Cuenta la leyenda que al desprenderse del cuerpo, este dio 3 botes en el suelo, haciendo surgir tres fuentes de agua. Pablo, el famoso fariseo, el elocuente y entusiasta joven judío, al que esperaba un brillante porvenir como hebreo perseguidor y celoso cumplidor de la ley de Moisés, a esta altura ya lo había perdido todo. Sus amigos, su familia, su buen nombre, su futuro, su paz. Solo le faltaba eso, perder la cabeza. Pero no le importó demasiado. Se lo decía en una carta a sus amigos. Pienso que todo es una pérdida frente a la grandeza de poder conocer a Cristo Jesús. Por Él perdí todas las cosas y todo lo considero una basura con tal de ganarlo a Él. Eso está en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 8. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Les recordamos que la misa en honor al Divino Niño Jesús ahora es el primer domingo de cada mes en la parroquia de San Juan Bautista, localizada en el 213 West de la calle 30 entre la 8ª y 7ª avenida, al lado del Madison Square Garden. Para mayor información, www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas, o llamando al 212-244-4778, 212-244-4778. Bien, espero que hayan tenido una idea un poquito más clara y más amplia de la figura de Pablo. ¿Saben cómo se aprende a conocer a Pablo? Muy sencillo, leyendo. ¿Pero qué vamos a leer? Las cartas de él. Las que son originales de él, las que se atribuyen a él y las que nadie sabe quién las escribió, pero aparecen el nombre de él. Es una presentación muy importante y muy interesante del mensaje evangélico, del mensaje que nos manda el Evangelio. Y luego después también vida y costumbres y aventuras en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Que si había en el concilio de aquí, que si en el concilio de allá, como que era, nos da una visión de conjunto de todo lo que es la evangelización en el primero o segundo siglo de nuestra era. Tenemos para obligación, por así decir, de conocer nuestra fe, de leer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Simplemente le recuerdo lo que nos decía San Gregorio Nacianceno: cuando rezamos hablamos con Dios. Bien, eso no hay problema ninguno. Cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Pablo es el ejemplo. Nos predica la palabra, vive de la palabra, sirve a la palabra y nos invita a que la vayamos también nosotros viviendo, conociendo y predicando. Vamos ahora precisamente a escuchar a otro que también habló entre comillas demasiado, un tal Jesús. Vamos a ver
¿Qué nos cuenta esta noche? Un tal Jesús. Las manos secas. El terrateniente Eliasín nos había atrapado arrancando espigas en su finca después de la gran tormenta que destruyó los sembrados de los campesinos de Cafarnaúm. Los escribas, amigos suyos, nos llevaron empujones hasta la sinagoga para juzgarnos por aquello. Era día de sábado. ¡Andando! ¡Pandilla de granujas! A ver qué dicen ahora delante del rabino. ¡Ladrones! ¡Sinvergüenzas! ¡Bandoleros! ¡Vamos! ¡Deprisa! Que el que la hace, la tiene que pagar. Rabino Eliab, estos hombres que ves aquí han alborotado al pueblo para que vayan a robar trigo en la finca de don Eliasín. Han entrado por la fuerza en unas tierras que no son suyas. Pero si solo fueran unos vulgares ladrones, no te los hubiéramos traído. Han robado en el día de descanso. Han profanado la ley de Moisés. Ajá. ¿Con qué sostenemos? ¿Y se puede saber por qué motivo han hecho eso? Porque tenemos hambre. ¡Silencio! ¡Que hable uno solo! Hemos perdido la cosecha, rabino. Necesitamos trigo. Nuestros hijos se nos mueren de hambre. Eso es lo que pasa. ¡Cállense! He dicho que hable uno solo. A ver, tú ven acá. Sí, tú mismo. El rabino agarró por la manga de la túnica a Nito, el hijo de doña Ana, un muchacho bonachón y algo atontado. Responde. ¿Tú entraste en la finca de don Eliasín a coger trigo? Sí, rabino. Esa finca es propiedad de don Eliasín. ¿Lo sabías? Sí, rabino. Si una finca tiene dueño, lo que está sembrado en ella le pertenece al dueño. ¿Lo sabías? ¿Y quién no sabe eso, rabino? Y si lo sabes, ¿por qué fuiste a arrancar trigo ajeno? Porque tenía hambre, rabino. Pero el trigo de Eliasín es de Eliasín. Y el hambre mía es mía, pues. Pero ven acá, soquete. ¿Con qué derecho se metan ustedes en una propiedad que no es suya a apropiarse de lo que no es suyo? ¡Vamos, responde! Bueno, porque... Perdone, rabino, ¿cómo dijo usted? ¡Disculpas! ¡Disculpas! Eso es lo de ustedes, nadar y esconder la ropa. Primero muy valientes, y luego yo no fui. No, yo sí fui, rabino. Yo y todos nosotros nos colamos en la finca para arrancar espigas. Y yo arranqué mucho. Así, con que reconoces descaradamente que has cogido lo que no es tuyo. Pues claro, y ahora cuando salga, vuelvo para allá a seguir cogiendo. Con la falta que me hace. A Eliasín le quedó mucho trigo en su tierra y nosotros no tenemos nada. ¿Pero qué alboroto es este? Estamos en la sinagoga. Este es un lugar sagrado. Y hoy es sábado, día santo. ¿Qué pasa aquí? Rabino Eliab, son estos hombres, este grupito del barrio de los pescadores. Ellos fueron los que revolucionaron a la gente. Y parece que este forastero de Nazaret ha sido el que les ha llenado la cabeza de ideas locas. Uno de los escribas nos señaló extendiendo su brazo huesudo con un largo dedo acusador.
Después se quedó mirando fijamente a Jesús, que parecía tranquilo, como si nada estuviera pasando. ¿Qué dices a eso, Nazareno? ¿Eres tú el que le calentó la cabeza a estos desdichados? Cuando la tripa está fría, la cabeza se calienta sola. Óyeme bien, campesinito engallado. Nuestro pueblo tiene unas leyes, y esas leyes hay que cumplirlas, ¿me oyes? ¿Qué dice la ley, No robarás. ¿Has oído? ¿Y el que acapara trigo no es ladrón también, rabino? La ley dice no robarás. ¿Entendido? No robarás. ¿Y el que paga jornales de hambre no le roba también al jornalero? ¡Basta ya! Tú y todos ustedes son culpables. Han faltado gravemente contra el mandamiento. Y para colmo, lo han hecho en día de sábado. ¿Qué dice la ley? Guardarás el sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, pero el día séptimo es día de descanso para tu Dios. Eso dice la ley. ¿Está claro, no? Pero Dios hizo la ley para el hombre y no el hombre para la ley. ¡Bien dicho! ¡Así se habla! ¡Cállate tú, maldito! ¡Y habla cuando se te pregunte! Es mejor que te calles, Juan, que esto se está enredando y tú lo vas a poner peor. ¿Qué quieren ustedes? Acabar con todo, destruir las sagradas leyes que nos dio Moisés. Al contrario, rabino. No queremos destruirlas, sino darle su verdadero sentido. Al rabino se lo llevaban los 1000 demonios, pero apretó los puños e hizo un gran esfuerzo para contenerse. Hermanos, no presten oídos a las palabrerías de este forastero, que ha venido a nuestra ciudad a alborotar y a confundir las mentes de ustedes. Hermanos, lo que han hecho está muy mal hecho. No se puede volver a repetir. Han violado el sábado, y el sábado es obra de Dios. Ustedes saben bien que cuando la sombra cubre los muros de la ciudad la víspera del sábado, la ley ordena que se cierren las puertas en todos los pueblos de Israel y no se abran de nuevo hasta que pase el día santo. El sábado es el día sagrado del descanso. Está prohibido comprar, está prohibido vender, está prohibido caminar más allá de 1 milla. Está prohibido acarrear trigo, La ley del sábado era tan pesada, las prohibiciones para el día de descanso eran tantas, que cuando el rabino empezó a hacer aquella interminable lista, todos sentimos como si nos pusieran sobre los hombros el yugo de los bueyes. Cuando el rabino Eliab terminó, respiramos aliviados. Entonces Jesús rompió el silencio. Me gustaría preguntarles una cosa a ustedes que son maestros de la ley. Supónganse que tienen una sola oveja y que se les cae en un pozo un sábado. ¿No la sacarían de allí aunque estuviera prohibido? ¿Qué es lo que se puede hacer en día de sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué les parece a ustedes? Un murmullo de aprobación salió de las gargantas de todos y empezó a subir como cuando sube la marea. Ve cómo no adelantamos nada, rabino Eliab. Este hombre es peligroso. Hay que darle un escarmiento a esta gente. ¡Ladrones! ¡Charlatanes! Dios les va a castigar por lo que han hecho en el día de descanso. ¡Ladrones! Dios les va a secar las manos. Esas manos con las que ofendieron a Dios robando van a quedar tiesas. La maldición de Dios vendrá sobre los que no cumplan la ley. A los ladrones se les secarán las manos.
Los gritos del escriba hicieron temblar la sinagoga y nos hicieron temblar a todos. Entonces, en uno de los rincones hacia el fondo, se armó un revuelo. Todo el mundo se volvió a mirar lo que pasaba. ¡Oye, rabino! Aquí hay uno que ya tiene la mano seca. ¡Pero ese no es ladrón! Yo soy un hombre honrado. Yo no estaba metido en ese lío. ¡Esa enfermedad es ya vieja! El escriba está hablando de una maldición para ahora. Asaf, el frutero, tenía la mano derecha paralizada desde hacía años. Cuando vio que todo el mundo se fijaba en él, quiso esconderse y salir de la sinagoga. Pero el escriba huesudo no se lo permitió. ¡Tú! ¡El de la mano seca! ¡No te escondas! ¡Ven acá! ¡Ven acá al centro! Empujado por todos los que tenía alrededor, Asaf apareció en medio de la sinagoga. Tenía la cara más roja que la túnica. Ven a este hombre. ¿Lo ven bien? Pues Dios secará del mismo modo las manos de los que han robado las espigas que no eran las suyas. La maldición de Dios sobre ustedes. También está prohibido maldecir en sábado. No pidas la maldición de Dios. Dios no hace el mal nunca, ni el sábado ni ninguno de los días de la semana. Dices que conoces muy bien las Escrituras, pero te equivocas. Dios no ha puesto las leyes para que pesen sobre los hombres y los aplasten. Dios quiere que los hombres seamos libres y que no seamos esclavos de las leyes. No. Dios no va a secar nuestras manos. Al contrario, las va a liberar para seguir luchando y trabajando. Así como libera la mano de este hombre. Asaf, extiende tu mano. Asaf, el frutero, extendió el brazo y empezó a moverlo. ¡Qué alboroto se armó! Todos nos abalanzamos sobre él para tocarle la mano y comprobar si lo que habíamos visto era verdad. ¡Bendito sea Dios! Hoy hemos visto lo nunca visto. Si esto no es el fin del mundo, ¡es la víspera! ¡Fuera de la sinagoga! ¡Han profanado el templo de Dios! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Ni los escribas ni el rabino consiguieron echarnos de la sinagoga. Éramos muchos y el revuelo era tan grande que ni a empujones podían echarnos. La buena noticia de la curación de Asaf corrió por el valle de Galilea como corre el viento entre los árboles. Y desde aquel día, los maestros de la ley empezaron a preguntarse qué podrían hacer contra Jesús. Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil. Bien, terminamos esta semana nuestra tertulia. Tuvimos ayer, tuvimos hoy, quizás tengamos el próximo 4 de julio, qué casualidad, 4 o 5 de julio, quizás, porque quizás nos vamos a ir del aire y no lo sabemos. No sabemos lo que vamos a hacer mañana, no sabemos lo que vamos a hacer dentro de 10 minutos. Por eso hay que vivir cada día de hoy. Vivir hoy, amar hoy, contemplar la vida con alegría y esperanza, con ilusión y eliminando las tristezas de la vida. Simplemente les pido una cosa, hay que pedir, para el que no llora no mama, dice el refrán. Necesitamos que nos ayuden.
¿Cómo? Rezando por nosotros. Hay que pagar deudas, hay que pagar cosas, pero eso no nos preocupa. La providencia nos ha llevado por 21, 22 años, ya ni he perdido la cuenta, y nos va a seguir guiando para que esos hermanos privados de libertad tengan un consuelo, para que la ignorancia que tenemos de nuestra fe se vaya disipando, para que vivamos con ilusión y con esperanza. Por eso les pedimos, ayúdenos con su oración. El Señor nos bendice a todos. Si damos, recibimos. Si pedimos, compartimos. Así que hasta la próxima semana, hasta que el Señor quiera. Un abrazo fuerte. El Señor les bendiga a todos. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.